Lo invitado en esta mañana, Homero Castanier, asambleísta de Creo. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Ante la crisis en la Asamblea, ¿qué quiere el bloque de Creo? ¿Cuál es su planteamiento? Buenos días. El miércoles 28 nosotros propusimos en el Pleno de la Asamblea, yo personalmente propuse una resolución para exigirle la renuncia al presidente de la Asamblea, para decirle usted ya no goza de la confianza de los asambleístas, del pueblo ecuatoriano, dé un paso al costado. Y esto era motivado porque hay un hecho concreto. Ahí es este audio, un audio en donde se conversa al más puro estilo de las organizaciones que operan al margen de la ley. Un audio que tuvo explicación el día lunes con una rueda de prensa, una explicación escueta que más bien quiso distraer la atención a un tema que a los 8 años se viene a decir que se acuerdan del 30S. Y nosotros creemos que no se puede utilizar las instituciones del Estado, los cargos públicos para saldar cuentas personales. ¿Quién debe asumir, en su opinión, ya que usted propone la renuncia del presidente Serrano, la presidencia de la Asamblea? La ley es clara. A falta del presidente de la Asamblea asumirá de manera temporal la primera vicepresidencia hasta la elección de su titular. Eso dice el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, temporalmente tendría que asumir Viviana Bonilla y llamarse a elecciones del Pleno de la Asamblea para elegir el presidente titular. ¿Y eso daría paso a una reestructuración de las comisiones, de lo que es un nuevo reparto? Eso propusimos nosotros, también ante otro hecho concreto. ¿Cuál es el otro hecho concreto? Hay dos comisiones de la Asamblea Nacional que no se reúnen desde diciembre. La Comisión de Soberanía Internacional y la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque hay correístas que están al frente de la comisión y quieren ser removidos por los miembros de la comisión. Pero, asambleísta, los votos favorables a su tesis son del bloque de Creo, y ¿quién lo diría? Del bloque de Rafael Correa, de Revolución Ciudadana. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo, si es que esto es fruto de un acuerdo? Evidentemente, porque hasta hace poco el bloque de Revolución Ciudadana se oponía precisamente a lo que usted dice, la reforma, la renovación de las comisiones en la Asamblea. Bueno, primero eso demuestra que no hay ningún pacto, ningún acuerdo. Si ha habido un bloque que ha luchado en contra de lo que significa y significó el ex presidente Rafael Correa y la corrupción, hemos sido nosotros. Nosotros presentamos los dos juicios a Glass, correísta. El juicio al superintendente de comunicaciones, Carlos Ochoa, muy allegado al correísmo. El juicio político a Augusto Espinosa, ministro correísta. El juicio político a Gustavo Yalc. Nosotros hemos sido muy críticos. Aquí hubo coincidencia, no solo con ellos. Hubo algunos asambleístas del Bloque de Integración Nacional que votaron a favor de esa tesis. Y nosotros estamos proponiendo sacar a las dos correístas del CAL también, Soledad Buendía y Verónica Arias, que ni siquiera asistían a las sesiones para el juicio político a Glass. Es un chiste de mal gusto decir que nosotros tenemos un pacto con los correístas cuando hemos sido nosotros quienes hemos sido los proponentes fiscalizadores. Aunque voten juntos. Pero usted no se pregunta, o su bloque y los miembros del bloque, no se pregunta cuáles son las motivaciones del bloque de Rafael Correa. ¿No les preocupa eventualmente ser funcionales a los objetivos de este bloque con el que dicen no tener ningún acuerdo? Mire, yo quiero ser categórico. Homero Castanier, que presentó, que fue el proponente de la resolución, no ha tenido una conversación con absolutamente nadie. Y eso demuestra que los asambleístas de la bancada social cristiana han venido sacando diferentes argumentos en este transcurso de estos días para justificar lo que el pueblo ecuatoriano les está pasando factura de haber salvado al presidente Serrano. ¿Pero qué busca el bloque de Revolución Ciudadana? Usted, eso tendrán que responder ellos. Protagonista y actor de la política, debe tener ellos tendrán que responder lo que buscan. Nosotros lo que queremos es que la Asamblea funcione. La Asamblea no puede pasar, hemos pasado 6 semanas en estos 9 meses en donde han suspendido
sesiones del Pleno por los líos entre verde claros y verde oscuros. Es decir, porque están peleándose entre ellos, porque tienen reuniones, se suspende la sesión del Pleno. Pero hay otro conflicto que también es determinante en toda esta circunstancia, los líos entre Creo y Partido Social Cristiano. ¿Son irreconciliables las posiciones allí? Mire, el Partido Social Cristiano... Son dos tendencias claramente de derecha. ¿Cuál es el problema entre ustedes? Nosotros tenemos una posición clara, somos oposición, nosotros llegamos a la Asamblea Nacional porque en la campaña le propusimos al pueblo ecuatoriano un cambio y nosotros mientras no haya ese cambio seguiremos siendo oposición. Las tibiezas con que ellos actúan, los entendimientos con que ellos actúan, eso será responsabilidad de ellos. Lo que sí deben ser es honestos, decir que nosotros queríamos desestabilizar. Si desestabilizar es denunciar los actos de corrupción, si desestabilizar es ser frontales, entonces que nos expliquen ellos cómo hay que hacer. Lo grave hubiera sido que nosotros, ante estos hechos bochornosos, vergonzosos, nos crucemos de brazos y no hagamos nada. Presentamos, además, estos proyectos de resolución era solo para cambiar el orden del día. De ahí se tiene que debatir y si se tiene que incluir un artículo más, un artículo menos, como lo vamos a hacer hoy, porque ellos presentaron un proyecto de resolución para que comparezca el presidente de la Asamblea y el fiscal. El próximo jueves. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Absolutamente, pero nosotros vamos a pedir que se incluya algo más, que después de la comparecencia, el Pleno de la Asamblea Nacional tome la decisión en ese instante sobre cesarle o destituirle al presidente de la Asamblea. Es decir, a renglón seguido de acuerdo a las comparecencias que se incluya en esa resolución. Eso sería, si es que ellos aceptan, ellos quieren decir que están de acuerdo en luchar frontalmente contra la corrupción. ¿Ve alguna posibilidad de éxito para esta tesis? Esperemos que sí, como le digo, el pueblo ecuatoriano ya no le interesa las peleas entre socialcristianos, Creo, correístas, morenistas. El pueblo ecuatoriano quiere trabajo, quiere una asamblea que trabaje, quiere una asamblea que no dé esta imagen. Es terrible esta imagen de la Asamblea Nacional, que ahora esté el presidente, que la semana anterior la dejaron los papeles en la Fiscalía contra el fiscal, que ayer citado a la Fiscalía y que no va, cuando debería ser otra de las funciones y atribuciones del presidente de la Asamblea, no andarse defendiendo ni tomando el tiempo que le pagamos el sueldo a los ecuatorianos para justificar sus acciones. En suma, los asambleístas de Creo van detrás de la reorganización también de las comisiones en la Asamblea, ¿no? Es importante que la Asamblea Nacional ¿cuáles son las se fuerzas que en su reconfigure? opinión deberían ¿cuál sería la combinación, la ecuación ideal de fuerzas que respalden esta posición? Mire, es que ha cambiado la configuración, Eduardo, de la Asamblea. Ellos llegaron con una mayoría cómoda de 74 asambleístas y se dividieron. 44 a 30 más o menos están. Esta situación ha hecho que cambie la configuración de la Asamblea, ha hecho que esas fricciones y líos entre ellos estén afectando al trabajo legislativo, porque pusieron a correístas al frente de comisiones que ya les son incómodos para el actual régimen y para los oficialistas, los que se quedaron de morenistas, digámoslo así. Entonces, como sí debería este rato reconfigurarse en el sentido, no de repartirse la troncha, de decir démosle a Creo esto, démosle a los socialcristianos, sino de que la Asamblea trabaje, de que fluyan las cosas y no haya un interés personal. Le dieron a correístas posiciones dentro de las comisiones. Sin embargo, de producirse esta reorganización con el apoyo de los correístas de Revolución Ciudadana, ¿ustedes le negarán a los miembros de Revolución Ciudadana esta participación en las comisiones o terminarán transando y definiendo una distribución? Mire, yo quiero ser muy claro. Si tiene que presidir las comisiones gente afín al régimen para que pasen los proyectos que el Ecuador necesita, para que se pongan en el orden del día, tendremos que apoyar. ¿Y afín al expresidente Correa? Vea, eso es lo contradictorio. Nosotros creemos que muchos de ellos están siendo trabas, bloqueos para que no fluyan ciertas cosas. Ahí está el ejemplo del CAL. Cuando presentamos el juicio político, la segunda solicitud, la asambleísta Soledad Buendía y la asambleísta Verónica Arias no asistieron a las sesiones. Entonces eso demuestra que no hay el interés
de trabajar por las cosas que no les conviene, que son incómodas para ellos. Y no se puede legislar y fiscalizar por conveniencia, por diferenciación. Como es de mi gobierno, de mi exgobierno, no fiscalizo. Pero como es del actual, doy paso. Eso no puede darse. Los asambleístas estamos para fiscalizar y legislar sin diferenciación. ¿Cuál es su opinión y la opinión del bloque de Creo respecto de este proceso de renovación, de reinstitucionalización política que lleva adelante el nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Nosotros vamos a dar ese apoyo total. Hemos dado y ese apoyo total. Creemos que ellos tienen una responsabilidad muy grande. Tal vez el tiempo no les va a alcanzar al Consejo Transitorio este año. Va a tener que evaluar muchas instituciones, muchas autoridades, pero démosle ese apoyo para que por lo menos tengamos un consejo electoral con credibilidad para enfrentar las elecciones que se nos vienen, para que la Fiscalía, todas estas acusaciones que le han hecho al fiscal, si a lo mejor no son parte de la gestión en sí de la Fiscalía, tenemos que ver cuáles son los números de la Fiscalía, pero están afectando a la imagen de la Fiscalía. Necesitamos un contralor titular, una persona que sea proba, una persona que sea honesta. Y eso nos lleva a la pregunta de, ¿y el fiscal? Ustedes han definido una postura frente al presidente de la Asamblea. ¿Cuál sería su posición frente al fiscal? Nosotros en el artículo 5 de la resolución pedimos que el fiscal venga y vamos a apoyar que el fiscal venga a la Asamblea. Aquí no se trata de defenderle a José Serrano, de atacar al fiscal o viceversa. Se trata de que el Ecuador tenga confianza en sus instituciones y en sus autoridades. Y si el fiscal ha cometido actos en contra de la administración del Estado como se le está acusando, tendrá que responderle a la Asamblea y tal vez a las autoridades y a la justicia común. ¿Qué cabe esperar en las próximas horas en esta jornada? ¿Qué definiciones surgirán de la Asamblea? Esperemos que sean definiciones que vayan en bien de los ecuatorianos, que no sean definiciones que sigan causando este revuelo, estas cosas que no son sencillas para nosotros. Para nosotros no es sencillo salir y decir, usted, presidente de la Asamblea, ha cometido esto, tiene que dar un paso al costado. Sería muy lindo estar trabajando por los jubilados, sería muy lindo estar trabajando por la gente vulnerable, sería que estemos trabajando en conjunto por el empleo de los ecuatorianos, pero ojo, nosotros no hemos montado las llamadas, nosotros no hemos hecho el guión, nosotros no hemos hecho la grabación. Estos actos tienen nombre y apellido y ese nombre y apellido tiene que hacerse responsable. El presidente de la República, en su comparecencia de todas las semanas, la noche de ayer, llamó a dar un paso al costado a los implicados en el audio. No los mencionó con nombre y apellido, pero está implícito en que ha pedido que aquellos que no puedan exhibir transparencia den un paso al costado. De alguna manera coincide. Le damos el apoyo si es que esa es la posición. Existe tal vez un tema de incoherencia en el sentido de que hubo un comunicado del bloque de Alianza País hace unos días respaldando a José Serrano. Tengo entendido que el presidente Lenín Moreno es presidente nacional de Alianza País y debería también, si bien es presidente de la República, pero no es menos cierto que hay un movimiento político atrás de él. Y si hay entendemos que la convocatoria ayer al Comité de Ética de Alianza País fue resultado de la petición del presidente. Esperemos que al final del día el presidente dé ese mensaje también, por más que sean de mi movimiento, si es que han cometido un ilícito, si es que están hablando de conspiración, de destruir registros públicos como informes, si es que están hablando de omitir denuncias de corrupción, porque dice que los hermanos Vaca estaban en casos de corrupción, si están hablando de bajarle al fiscal antes de fin de año, bueno, realmente de un paso al costado y demos chance a otra persona que puede ser afín al movimiento de ellos. Aquí no hay troncha. Nosotros veremos si es que la opción es que... Se refiere a la vicepresidenta, a Viviana Bonilla. No, al próximo presidente de la Asamblea. Por eso. Sí. Sería la señora Viviana Bonilla. Ella sería de manera temporal. Tendría que elegirse un presidente de la Asamblea. Yo no le he visto a Viviana Bonilla casi 4 meses en la Asamblea. Tengo entendido que está con una complicación de salud. Pero este rato lo importante es que la Asamblea le dé un mensaje positivo a los ecuatorianos,
Ya no queremos escándalos, ya no queremos peleas, queremos trabajo y por esa línea estamos nosotros. Homero Castanier, asambleísta de Creo, nuestro invitado en esta mañana. Gracias por aceptar esta invitación.